Bien, hemos estado hablando de la energía, este humor negro parece que llegó al final de su vida, la cual dijimos que es la capacidad de fuerzas para producir trabajo. Esto viene de la revisión que hicimos de la mecánica, es decir, el estudio, la forma de tratar de entender cómo cambian las cosas en el universo, por ejemplo, cómo cambian de posición las cosas, los objetos en el universo, cómo se mueven, y no solamente cómo se mueven, sino por qué se mueven, porque se mueven por la existencia de fuerzas. ¿Sí? La fuerza es aquella cosa que es capaz de hacer que los objetos que están conformados por materia modifiquen su estado de movimiento o sus cambios de movimiento. La aceleración son cambios en la velocidad, por lo tanto son cambios en el movimiento de las cosas. Las cosas tienen masa, la materia, y entonces cuando la materia cambia su estado de movimiento es porque hay algo que la está perturbando, le está cambiando el estado de movimiento. Y a partir de esto, cuando revisamos, por ejemplo, lo que sucede, aquí lo que tengo es un cilindro que tiene adentro un pistón, y adentro hay materia. Y esa materia puede, decíamos, esa materia puede suceder que debido a la acción de fuerzas cambie su posición en el espacio. Y esto es la definición mecánica de trabajo. Cuando un objeto cambia de posición en el espacio, ¿sí? En un intervalo de espacio, delta x, debido a esta fuerza, podemos decir, ¿cuál objeto es el que tiene esa masa m y cambia su posición en el espacio con esta tasa de cambio de velocidad o aceleración, cambia de posición y entonces hay un trabajo. Y esto es energía. La capacidad de esta fuerza, este producto, de producir este cambio de posición de esta materia en el espacio, trabajo, entonces esto es la energía. Puede suceder que sea la materia que está dentro de este cilindro que cambie su posición de aquí hacia acá. Tal vez no alcanzan a ver el pistón, pero cambia su posición. Podemos ver al menos la manija del pistón. ¿Sí? Aquí está la manija. Si se los acerco, a lo mejor alcanzan a ver aquí el pistón. Nosotros lo vamos a contra la luz. ¿Sí lo ves? Si lo ven a contraluz, se alcanza a ver el pistón que está en el interior. Como es un cilindro, lo que está allá adentro, pues puede haber una cantidad n de materia m allá adentro que está cambiando su posición, está haciendo un trabajo, ¿sí? Pero además, este no solamente es el movimiento de una partícula en línea recta, sino que es toda la materia que está aquí adentro que está cambiando no solamente en una dimensión, sino en 3 dimensiones. Y entonces vimos que lo que se daba en ese tipo de fenómenos no era un cambio solamente de posición, sino que era un cambio en la magnitud del espacio que ocupa la materia, un cambio en el volumen, debido a que esta fuerza se ejerce contra la superficie
que conforma el cilindro. La cantidad de superficie es el área. Entonces, es la fuerza, esta fuerza, que se está ejerciendo sobre el área de la superficie del cilindro, y esta se llama la cantidad llamada presión. ¿Sí? Entonces, es la presión sobre el área, la fuerza sobre el área, o sea, la presión, la que puede estar provocando que cambie de posición el pistón. Entonces, este delta X se debe a esta F, pero sobre esta A, sobre el área de las paredes del cilindro. Y entonces, tenemos que el cambio en el volumen sería equivalente al cambio en la posición. Y la fuerza, esta fuerza se está ejerciendo, fuerza sobre área, y por lo tanto esto es igual a F entre A, es P. Tendríamos que indicar si esta es una fuerza sobre una área, es una cantidad vectorial sobre un área, la presión tendría que ser vectorial, por el cambio en el volumen, el cambio de posición de cada poquito que forma la materia que está dentro del cilindro. Y esto vimos que nos da un nuevo número o cantidad a la que llamamos T, temperatura. Ahora, como esto cambia su volumen debido a esta fuerza que realiza este trabajo y el trabajo es energía, entonces la temperatura es, vamos a decir, proporcional a la energía. Pero la energía en realidad es otra cantidad. La energía es la cantidad que llamamos calor. La energía específicamente es calor. Y el calor entonces es, esta A nos está hablando de cambio en el movimiento. El calor se relaciona más con esto. El calor es movimiento. Y esto nos permite entonces entender por qué la materia M puede existir en estados sólido, líquido y gaseoso. El gas es lo que está aquí adentro, no la superficie del globo. El globo es semisólido. Por cierto, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué hay materia sólida y por qué hay materia semisólida? ¿Y por qué no todos los líquidos son iguales en cuanto a cómo se mueven? Finalmente aquí, cada poco de este líquido se mueve, cambia su posición en el espacio interior del recipiente que lo contiene. Y entonces podemos llegar a algunos conceptos interesantes, que son los siguientes. Voy a consultar un texto que tengo aquí, es un libro de química, pero que tiene unos capítulos de física muy interesantes, muy bien presentados, aun siendo un libro sobre química supuestamente. Por ejemplo, nos define aquí que los gases asumen el espacio o el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Hasta aquí parece semicilíndrico el espacio que ocupa el gas adentro del globo, pero puede cambiar su forma. De hecho, dentro de este mismo recipiente, aquí hay gas o gases. Y tendrá la forma que le quedará que sea adentro, la forma del recipiente que lo contiene. Los gases se mueven de manera que fluyen y además se suelen mover de donde hay más cantidad de gas a donde hay menos cantidad de gas. Un poco como los objetos que gravitan
de donde hay mayor altura a donde hay menor altura. En la sesión anterior hablamos de la energía potencial. La energía potencial es la energía que puede producir cambios en el universo y sigue siendo potencial mientras puede hacerlo, pero no lo ha hecho. En el momento en que la energía potencial, por ejemplo, puede caer, sí, debido a que hay una fuerza llamada fuerza de gravedad, una interacción entre la Tierra y el plumón. En el momento en que se cambia la altura, y es más, hasta pusimos la expresión de la energía potencial mecánica. Energía potencial mecánica es el producto de la masa por la aceleración por esto que es Mach-X. Suena como a videojuego, ¿no? O título de película de aventuras. ¿Qué estoy viendo acá? Es trabajo. Y el trabajo es mientras no haya cambio de posición, mientras esto está acá arriba, será entonces energía potencial. Cuando hablamos de la interacción entre dos masas que se pueden atraer, la Tierra y el plumón se pueden atraer, entonces estaríamos hablando de la energía potencial gravitatoria, que será entonces la masa de la materia que tiene la posibilidad de llevar a cabo un trabajo por la aceleración de la gravedad por la distancia del objeto hacia la Tierra, altura. Y esta es, como aparece en los libros, la energía potencial gravitacional, debido a que existe una delta X, una diferencia de altura, o una delta Y, una diferencia de altura, una distancia. Siempre que exista una diferencia de algo, va a existir la posibilidad de que esa diferencia produzca un cambio en la materia, un cambio de posición en la materia. Cuando hablamos de la cantidad de materia entre unidad de volumen, ya le hemos puesto este cociente que nos da otra cantidad. ¿Cuál es la cantidad? M entre B. ¿Cuál es? Revisen sus apuntes. No todo lo tengo que poner yo. Densidad. Por cierto, no la ponemos con D porque ya tenemos muchas Ds. Usamos la letra griega ρ. Esta es la densidad. Bueno, cuando existe una diferencia de cantidad de materia entre unidad de volumen, una d ρ, entonces existe también, vamos a ponerlo como proporcionalidad, no como igualdad. Existe una proporcionalidad con la capacidad de realizar trabajo o energía. Es decir, si hay mucha materia en un lugar y poca materia en otro lugar, entre unidad de volumen, lo que importa es este cociente, no la cantidad de materia, sino la proporción de cantidad de materia entre el espacio que ocupa. Otra forma en la que le llamamos a este concepto, a esta cantidad, densidad, es también concentración. Por favor, no confundirla con esa de la figura del pensador de Rodin. No, esa es otra concentración. La concentración como la cantidad de algo en el espacio. Y es un término importante en biología, hablamos de densidad poblacional, en ecología. Es un concepto importante en cómo se comporta la materia y por qué cambia la materia y si puede o no cambiar la materia, concentración química. Entonces el concepto de densidad o concentración es fundamental porque nos dice si algo puede pasar. Siempre que exista una diferencia de concentraciones entre uno y otra cosa,
Existe entonces una energía potencial y algo puede pasar. Puede haber cambios en el universo. De hecho, lo vivimos cotidianamente luego en el transporte público. ¿Sí? Tenemos que llegar a la universidad porque tenemos clase y entonces yo voy y llego al metro y está el andén con una gran densidad de personas en el espacio del andén. ¿Sí? Llega el tren, se abren las puertas, llega el tren vacío, imaginemos que estamos en una terminal, llega el tren vacío, ¿cuál es la concentración de personas adentro de los vagones? 0. ¿Y qué sucede en cuanto a las puertas se abren? Aun cuando ustedes no intenten moverse, la diferencia de densidades entre el andador y el vagón hace que se muevan. La energía potencial del andén es muy grande. Y entonces no entran, los entran. Igual cuando hay que salir y está alta la densidad dentro del vagón y baja en el andén, pues aunque no quieras salir te sacan. ¿Sí? Sí. Es vectorial el asunto. Vemos entonces cómo esto es totalmente cierto, hasta en la biología humana. Bien. Y entonces los gases así se comportan, fluyen de donde están muy concentrados a donde están menos concentrados. Y a ese fenómeno se le llama difusión. El movimiento solamente a favor de la diferencia de densidades, de donde la densidad es mayor a donde la densidad es menor. Esa es la difusión. Y los gases difunden. También los líquidos. Y fue el video con el que ilustré en el aviso en Twitter que les pongo en la cuenta del prof. Raúl Alba, el tema de la siguiente sesión. ¿Sí? Hice un video. Nada más que ahí hay varias fuerzas involucradas. Es un vaso tequilero, un caballito, al que le puse agua, no tequila. Y le dejé, traté de ponerle, de colocarle, no dejar caer, sino de colocarle una gota de colorante vegetal. Y lo que se ve es que la gota cae a través del agua. Ahí la principal fuerza es esta. La masa del colorante gravita a través del espacio líquido, moviéndose entre el agua, hasta que llega al fondo. Y entonces, como está en movimiento la masa de colorante, colisiona con el fondo del vaso y como es líquido el colorante, la cantidad de movimiento se distribuye entre cada pequeña cantidad de colorante y eso provoca entonces que se mueva en varias direcciones. E incluso empieza a moverse de donde queda la mayor cantidad de colorante, que es en el fondo, debido al potencial gravitacional. ¿Sí? Queda más cerca del centro de la Tierra. Pero otra poca cantidad de colorante se lleva una cantidad de movimiento y entonces sube a donde hay menos colorante. Se genera un gradiente de colorante. Y ese gradiente de colorante es el que hace, todavía con un poco de la inercia, de la masa inercial del colorante, que sigue provocando un poco de movimiento de arriba hacia abajo por la forma del vaso, pero también es la diferencia de concentraciones o densidades del colorante, que hay mucho abajo, poco arriba, que hace que empiece a moverse en forma vertical, como en ciclos. Lo mismo sucede, no sé si se han fijado, cuando han preparado sopa, no pasta, porque la pasta es la que en México llaman sopa seca. En artes culinarias, en cocina, formalmente es pasta y sopa. Sopa la sopa aguada, la sopa, y pasta, la sopa seca. Bueno, cuando se prepara una sopa en realidad, y uno tiene el agua, la calienta, deja caer la pasta cruda todavía, sea de letras, bolitas o lo que sea. ¿Y qué sucede con ella? Gravita hasta el fondo, casi siempre se queda en el fondo, y sin embargo luego empieza a moverse como se mueve el colorante en el vaso. ¿Por qué? Si no fue por cantidad de movimiento y inercia.
lo que tenemos es una no diferencia de densidad. Hay mucha pasta abajo, poca pasta arriba, entonces la pasta tiene que moverse para arriba. No. Lo que tenemos es una diferencia de temperatura. Tenemos una dT. Tenemos una dT. Un gradiente o diferencia de temperatura. Siempre que hay diferencias también le llamamos gradientes. Gradiente de densidad, gradiente de temperatura, gradiente poblacional. Y entonces vemos que la pasta se mueve de donde está casi en contacto con la estufa, prendida, tiene que estar prendida la estufa, si no, no funciona. ¿Sí? Y entonces la cantidad de calor debido a la flama es grande, la temperatura es grande, abajo y arriba la temperatura es menor. Y está la fuerza de gravedad. La pasta se va al fondo por gravedad. Pero está la cantidad de energía por calor que está abajo que empuja a la pasta hacia arriba. Además de que hay un gradiente de temperatura y la materia se mueve de donde la temperatura es mayor a donde la temperatura es menor. Eso genera sus movimientos hacia arriba y hacia abajo que también se llaman corrientes de convección. La convección es una forma en la cual se transmite la energía en forma de calor por convección. Sucede en gases y en líquidos. Los líquidos se parecen a los gases en el sentido de que fluyen, toman la forma del recipiente que los contiene y difunden también, ya vimos. Y los sólidos no difunden a menos que estén fragmentados. Ya lo vimos cuando traje las roquitas, las piedritas. Bien. Pero a su vez la materia puede cambiar de sólido a líquido y a gas. ¿Y de qué depende? Depende de la cantidad de energía que se puede medir por energía o se puede medir de manera indirecta por temperatura. Y entonces procedemos a hacer una relación o observar la relación que existe entre la temperatura y la fuerza que le impulsa a la materia, la presión. La materia se transforma entonces se puede transformar de sólido a líquido, pero tiene que aumentar su movimiento. Tiene que haber algo que aumente el movimiento. De hecho, el agua se transforma de sólido a líquido cuando aumenta el movimiento entre cada poco de agua en un cubito de hielo, y cuando aumenta mucho el movimiento, entonces se empiezan a separar y se transforman en agua líquida. Y si continúa el movimiento, se va a transformar en agua en fase de vapor. Pero el cambio no es lineal. Si comenzamos con una temperatura, digamos a la temperatura que estamos ahorita, 20 cuántos grados, no sé, y traigo termómetros que operan con base en la ley cero de la termodinámica. Traigo aquí 3 termómetros para que lo vean. ¿Y cuántas temperaturas se marcan? ¿20 cuánto? 24. Puede haber una más menos 1 porque vienen en grados Celsius, en la escala de unidades grados. No vienen décimas de grado ni milésimas de grado, sino vienen grados. Entonces sería más menos 1. Hay un error instrumental de 1 grado, pero están bien para la vida cotidiana. Imaginemos que está a 24 grados. A 24 grados el agua es líquida. Y puedo aumentar su temperatura, y la temperatura no aumenta en forma lineal, aumenta en forma gradual, en forma de curva. Y eso es evidente. Por ejemplo, voy a transformar aquí esta vela sólida
en vela líquida, aumentando la temperatura. De hecho, para que se produzca la flama en la vela, lo que necesito es primero que se transforme de sólido a líquido y luego de líquido a gas. Y lo que se transforma en plasma es el gas de la vela, que luego hay un cambio químico que hace que ya no sea parafina, sino que sea CO2 y agua y otras cosas. No voy a entrar en detalles en eso. Pero ¿qué sucede si aquí hay un gas que está dentro de un recipiente de látex? ¿Qué pasa si lo acerco y ni siquiera entró en contacto con la luz de la vela? ¿Sí? La pobre vela se apagó. Ok. Voy a hacer aquí una actividad similar. Voy a inflar este otro globo. Más o menos en la misma magnitud que el globo que tenía hace rato. Y espero que salga porque es el último que traigo. Lo voy a acercar a la vela. Ay, no salió, era el último que traigo. Normalmente puedo yo acercar el globo a la vela prendida y dura más tiempo. Creo que quizá me equivoqué en la posición y fue por eso que se apagó. Pero dura más tiempo el globo antes de quemarse. Ahora no traje más globos, así que ya se va a acabar la fiesta. Porque la temperatura aumenta poco a poco hasta que finalmente cambia de líquido a gas. Diferentes líquidos tienen estas curvas que llamamos presión-temperatura. Tienen esas curvas diferentes. Si yo bajo la temperatura todavía más y mido la presión del material que se encuentra, en este caso sería líquido, aquí sería, permítanme, para no regarla, sí, okay. Aquí sería líquido. Si aumenta mucho la temperatura, el componente va a ser, la materia se va a encontrar en estado de gas. Si disminuye la temperatura, se va a comportar o se va a encontrar en materias en forma sólida. Pero esto no solamente depende de la temperatura, también depende de la presión. De hecho, en el caso del agua, la gráfica tiene más o menos esta forma, y lo que me hace relacionar que a diferentes temperaturas pero diferentes presiones el agua se puede encontrar en fase líquida, en fase de gas, o estado líquido, estado de gas o estado sólido. De hecho mencioné fase porque a este diagrama o a esta gráfica se le llama diagrama de fases o diagrama de estados, diagrama de fases de la materia. Es decir, finalmente el estado de la materia, que sea líquido, sólido o gas, no depende solamente de la temperatura, sino que también depende de la presión. Y de hecho también depende del volumen. Para una cantidad de materia constante, si se expande el recipiente que lo contiene, la materia va a tender, no tiene voluntad, va a tender a ocupar todo el espacio en el que está confinado.
Y si se expande de más suficiente la magnitud del espacio tridimensional en el que hay una cantidad de materia, pues la materia se va a separar tanto que va a cambiar su estado de agregación. Podemos entonces pasar un sólido de sólido a gas, separándolo, y al separarlo se reduce el número de colisiones que hay entre partículas que forman a la materia, y por lo tanto se reduce la presión. ¿Sí? Al reducirse la presión a la misma temperatura, entonces el estado de la materia puede cambiar de líquido a gas. En esta parte de la gráfica, a una presión X, a una temperatura, si disminuye la presión, va a terminar sin que cambie la temperatura. A eso le llamamos un cambio isotérmico, porque la temperatura se mantiene constante. Iso es igual. Si disminuye la presión, el líquido va a pasar a gas. Pero no solo eso, el sólido también puede pasar a gas. Puede haber cambio de sólido a gas sin pasar por líquido. Suena como a magia, ¿no? Lo va a pasar de la bolsa del lado derecho a la bolsa del lado izquierdo sin que pase por medio. ¡Pum! ¡Pum! Ya está acá. Ahora lo más difícil, lo voy a regresar. ¡Pum! ¡Pum! Aquí está. Ya regresó. Magia. Chiste tonto de viernes. Ok. Este no es un chiste tonto, esto es una realidad que existe en el universo, aunque es poco común verlo en la Tierra. El fenómeno del cambio de sólido a gas sin pasar por líquido se llama sublimación. Y podemos llegar a verlo si vamos a comprar una paleta al carrito de paletas y nos asomamos adentro del carrito de paletas, no solamente a ver qué paletas tiene el paletero, sino vemos que tiene ahí un sólido medio blanquecino, no, blanco, como opaco, que parece hielo, pero no es hielo de agua. Si es un sólido a muy baja temperatura, que es dióxido de carbono sólido, tiene su propia gráfica de, sería para el CO2. Consulten a lúdicos. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases, o cómo cambia de sólido a gas, de líquido a gas, de líquido a sólido o de gas a sólido. El dióxido de carbono sólido es el que se conoce como hielo seco. Y el hielo seco a temperatura de 24 grados, como estamos hoy, pasa de sólido a gas sin pasar por líquido. Entonces, de esta relación presión-temperatura, cada sustancia diferente puede presentar esos cambios. El paso de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas, evaporación, gasificación o ebullición, cuando es sobre todo a altas temperaturas. O de sólido a gas, sublimación. Cuando pasa de gas a sólido, porque los procesos pueden pasar de un lado hacia otro, de otro hacia uno, decimos que los procesos son reversibles, pero no siempre. Y no siempre son reversibles porque existe la entropía. Ya lo vimos en la sesión anterior. Esa energía, que es la que permitió el trabajo del cambio de altura, del cambio de altura del yoyo, del rebote de la pelota, esa energía es la energía útil o energía libre, que es la energía capaz de realizar los cambios en el universo. Pero hay una cantidad de energía que ya no es útil, no es utilizable, y esa es la entropía. Y la entropía es la que impide que los procesos finalmente sean 100% reversibles. Son 99% reversibles en ocasiones. Pueden pasar de sólido a gas, de gas a sólido. De sólido a gas, sublimación, de gas a sólido, deposición. Se deposita, de ahí viene la palabra, deposición. De líquido a gas, evaporación, de gas a sólido, a líquido, condensación. El agua se condensa
y llueve. Por cierto, ya vamos a entrar a la temporada de lluvias. Y de sólido a líquido, fusión, también decimos que se funde. Y de líquido a sólido, congelación o solidificación. Y esos son los cambios que pueden ocurrir en la materia. Déjenme ver si terminamos. Ok, ya hablamos de la difusión. La difusión depende de la diferencia de concentraciones, y entonces mientras mayor sea la cantidad, la diferencia de concentraciones, mayor sea la energía potencial de difusión. Le llamamos potencial de difusión. Todas estas propiedades de cambios de estado tienen estas formas, pero solamente cuando la materia se encuentra pura. Cuando se trata de líquidos puros, sólidos puros, gases puros. Pero casi nunca en el universo, y mucho menos en la Tierra, existen las sustancias puras. Todas son impuras. Todos tienen su pecado original. No, todas son mezclas. Hay gases en presencia de gases, oxígeno, nitrógeno. Hay líquidos en presencia de líquidos, y hoy es de viernes, alcohol con agua, una cuba. De hecho, no existe el alcohol, bueno, podemos preparar alcohol al 100% etanol, al 100% puro, pero es extremadamente difícil, porque siempre viene asociado con agua, y esa separación de la última cantidad de agua, debido a la naturaleza de la materia, de cómo es el agua y cómo es el etanol, es tan fuerte la unión, la fuerza de la unión es tan grande, que es muy difícil separarlas, aun cuando cada sustancia, el etanol tiene su propio diagrama de fases. La propia temperatura a la cual a una presión cambia de líquido a gas, ebulle. Y casi siempre separamos, y es como separan los licores. El etanol ebulle a una temperatura menor que el agua, y entonces puedo separar por destilación. La destilación es el uso de esta parte del diagrama de fases. Y entonces puedo separar etanol de agua. Y puedo quitarle el agua al etanol y paso de un vino a un licor, por ejemplo. De aguamiel o del aguamiel fermentada, lo que terminará siendo una especie de pulque, a tener un tequila. El tequila es un destilado porque se le quita el agua por destilación y se concentra, aumenta la concentración o cantidad de etanol en la mezcla. Los licores son producidos mediante destilación, aprovechando la diferencia de temperatura de ebullición a la misma presión entre el agua y el etanol. Pero por la forma en la que existe el agua, en la que es el agua, y la forma en la que existe el etanol, su unión es tan fuerte que no es posible separarlas por destilación simple. Se forma una mezcla que se llama azeótropo, y los azeótropos no se separan por destilación simple. Solo para terminar, eso provoca entonces, cuando existen mezclas, debido a cómo interactúan entre sí las sustancias que serían puras, puede provocar cambios en la presión y temperatura y el comportamiento del diagrama de fases de mezclas. En las mezclas el diagrama de fases será diferente que en las sustancias puras. Y eso nos ayuda a entender mejor cómo se comporta la materia en la realidad, y sobre todo la materia biológica. Con esto terminamos la revisión termodinámica de la materia, y vamos a pasar a una visión más de otros aspectos de la materia, de hecho que tienen que ver con algo que experimentamos hace un momento y que vi que alguien hizo. Lo veremos, no, lo escucharemos, lo percibiremos la próxima semana. Por hoy terminamos.